a comenzar enunciando las producciones del pensamiento. Vimos la anterior clase, estuvimos hablando sobre las producciones del pensamiento en cuanto al arte. Y vimos rápidamente que las producciones del pensamiento en cuanto a la filosofía se relacionan con diferentes ámbitos. No tiene que ver solo con los elementos que aparentemente creemos que trata la filosofía, sino que la filosofía habla de muchas cosas. Las producciones del pensamiento, en este caso, vamos a hablar directamente de lo que es la matemática y la geometría. ¿Cuándo ustedes en su vida cotidiana creen que utilizan matemática y geometría? Matemática siempre. ¿Ya podría poner un ejemplo? Cuando se va a comprar y, por ejemplo, tienes un billete de 20 y eso cuesta $7.50 para calcular el vuelto y cuánto te queda. ¿Ya? Ok. Entonces lo asumimos dentro de la vida cotidiana, todos los momentos, siempre estamos hablando de números, de elementos parecidos. ¿Y la geometría? ¿Alguna vez que tal vez utilicemos? ¿No se les ocurre? Puede ser tal vez cuando compro un terreno. Ya, pero en la vida cotidiana como tal, ¿no se les ocurre? Porque tal vez cuando se construye, cuando tenemos la perspectiva de terreno. ¿Y ustedes cuando viajan de un lugar a otro, no se utiliza geometría? ¿Qué les parece? Yo quiero ir de un lugar a otro. Sí, porque estás calculando la cantidad de metros o kilómetros Ya, que utilizas para llegar a tu destino. hablamos de distancia. Cuando hablamos de distancia, hablamos de planos. Cuando hablamos de los planos, también estamos hablando de la determinación del plano cartesiano, por ejemplo. Es una determinación tanto relacionada a la geometría como a la matemática. Los elementos están interrelacionados. Los orígenes de la matemática son antiguos, así como la sociedad, porque nos ha permitido comprender e ir relacionándolos con la vida cotidiana. Lo que nos va a interesar dentro de las producciones del pensamiento, matemática y geometría en el contexto de la filosofía son las primeras escuelas de pensamiento. Vamos entonces a observar y a sintetizar las primeras escuelas de pensamiento que están ligadas a este tema. Nosotros ya vimos y estuvimos hablando de los primeros filósofos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y demás. Dentro de estos pensadores, uno de los elementos fundamentales es la matemática. Como Aristóteles lo manifiesta, uno de los principales filósofos es Tales, el que originó tal vez el conocimiento de la filosofía como tal, el que impulsa esta consideración. Y es presentado como uno de los 7 sabios del mundo antiguo, padre de la filosofía y así también de la matemática, astronomía y en general de la filosofía griega. Dentro de estas consideraciones no vamos a introducirnos tanto dentro de lo que se llama la escuela jónica, porque hemos visto a estos filósofos. Hemos visto a Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que intentaban encontrar el origen de la realidad, pero ese origen de la realidad y ese principio va a estar muy ligado a la matemática. Eso debe quedarnos claro. Ahora, uno de los pensadores que no hemos postulado y una de las escuelas más importantes en cuanto a matemática y geometría es la escuela pitagórica. ¿Alguien ha escuchado quién es Pitágoras? ¿O qué han escuchado sobre Pitágoras? Era un matemático. Bueno, aunque ya esas conclusiones verdaderas ya no nos llevan a mucho. Sí era un filósofo, pero ¿qué han escuchado sobre Pitágoras? Tal vez alguien, teorema de Pitágoras.
Un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Ya, el que se centró directamente en las consideraciones de la matemática para comprender la realidad, y porque también es considerado uno de los primeros matemáticos puros como tal, porque si recordamos, ¿qué buscaban estos filósofos? El arjé. ¿Y cómo podemos definir arjé, señor Llanos? El arjé era el inicio de todo el principio. Inicio, principio de todo. ¿Dónde creen, si Pitágoras era matemático, que iba a encontrar el arjé o el principio? ¿Dónde creen que Pitágoras encontró el inicio y el principio de todo? Si era matemático. María, dígalo. Cáceres. ¿Dónde encontró el arjé? Si era matemático. Por deducción. Es que iba a decir de las matemáticas. La misma matemática, ya. Y las matemáticas están fundamentadas principalmente con números. Para Pitágoras, los números son el origen de todo. Y para Pitágoras, todo se puede reducir a número. ¿Qué significa? Y por eso es la razón por la cual se le considera también un matemático puro, porque todo lo reduce a número. Para Pitágoras y la escuela pitagórica, que no es solo Pitágoras, sino es un grupo, cuando hablamos de escuelas de pensamiento, estamos evidenciando que son o que es un grupo de personas que tiene una cabeza, es decir, un centro, un pensador principal, en este caso Pitágoras, pero que esencialmente se agrupan para generar un conocimiento. Para Pitágoras, el número, los términos numéricos, están en todo, aún en la música, aún en los elementos que nosotros podríamos sacar de estas consideraciones. Y piensa que la belleza radica en la perfección matemática con la que se pueda componer los elementos. Todo lo reduce a número. ¿Dónde puede caer el error tal vez en Pitágoras? Que sea muy reduccionista y que pensemos que son solo números la realidad. Para Pitágoras el número es fundamental y el número 1 es el comienzo de todo. Esta escuela funcionaba como una especie de secta filosófica, científica y religiosa. Proponía 4 saberes fundamentales. Para los pitagóricos y para Pitágoras hay 4 saberes fundamentales, de los cuales cualquier persona que quiera alcanzar el conocimiento como tal debe llegar a estos conocimientos. Entonces son 4 elementos, 4 conocimientos fundamentales, 4 saberes. ¿Cuáles son estos? Primero, hablamos de la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Repito, la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Esos son los elementos que nosotros podemos y que los pitagóricos hablan como saberes fundamentales. De ahí se desglosa todo lo demás, porque la matemática es el centro. Esta disciplina, hasta la Edad Media, llegaron a ser consideradas como las materias fundamentales de toda enseñanza. Toda la enseñanza debía estar guiada a través de la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Muchos de los elementos que nosotros vemos hasta la actualidad y que ustedes tienen como materias están ligados a estos elementos. ¿Por qué razón? Porque la forma en la que entendemos el mundo es a través de la matemática, desde esta perspectiva. Aún así, el lenguaje depende de unas consideraciones matemáticas. Ya estaremos observando eso. A eso nosotros llamamos lógica. Hasta ahí, preguntas, dudas.
¿Claro, Pitágoras? ¿La escuela de los pitagóricos? Bien, en cuanto a estas consideraciones, ¿por qué hemos estado cerrando esta perspectiva? Al final de las producciones del pensamiento en cuanto a matemática y geometría vamos a hablar de Platón, y Platón como filósofo es muy importante, como lo estuvimos recordando en investigación, y vamos a ver algo de estos elementos. Bien, otra escuela importante a tomar en consideración es la escuela eleática. La escuela eleática, que tuvo como su mayor exponente o mayor representante a Zenón, se caracterizó por demostrar por medio de paradojas el carácter inmóvil del universo. Para Zenón, a diferencia de qué filósofo que creía que todo era movimiento. ¿Recuerdan? ¿Qué filósofo decía que todo era movimiento, que nada permanece, todo fluye? Heráclito. Heráclito de Éfeso. Heráclito pensaba que todo se movía. Para Zenón, existe un carácter inmóvil del universo. Y lo trató de demostrar a través de las paradojas. ¿Qué es una paradoja? ¿Alguien ha escuchado? Paradoja. Si no, búsquenlo. ¿Qué será una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Ya, es una idea que nosotros podemos decirla como opuesta, como contrapuesta a lo que normalmente se presenta. Podemos nosotros hablar y vamos entonces en los minutos que nos queden y para la próxima clase a buscar ejemplos de paradojas. ¿Qué son formas del pensamiento que se contradicen principalmente? ¿Sí? Son contradicciones en una misma oración, en una misma frase, en un mismo criterio. A través de estas paradojas se intentó demostrar que el universo tenía un carácter inmóvil, que en realidad no había ningún cambio, que el cambio era muy aparente, y en realidad todo permanece. Van a buscar entonces ejemplos de paradojas que les permitan a ustedes enunciar estas perspectivas. Para la escuela eleática, las condiciones, los sentidos, ¿cómo decirlo?, por la observación de la realidad por medio de los sentidos, da lugar a paradojas, razón por la cual se requiere avanzar hacia sistemas lógicos de comprensión del universo. Por lo tanto, los sentidos siguen estando dentro de la característica que vimos de la investigación. Sentidos engañan. Los sentidos, pongámoslo de esta manera, los sentidos llevan hacia paradojas, nos encaminan hacia las paradojas, hacia errores del pensamiento. Nosotros, como les decía, desde su visión podemos observar lo que está sucediendo solo desde un punto de vista. Por lo tanto, ¿cómo rompe Zenón esta visión? A través de la lógica, a través de la matemática. Esta escuela brindó a la matemática una estructuración. La matemática ya no es solo el criterio de saber contar, adquirir un conocimiento en el sentido de superponer elementos que me permitan tal vez abstraer algún resultado o llegar a un tipo de resultado, sino que Zenón y la escuela eleática le dio un sentido, una estructura lógica a la matemática. Ustedes deben haber visto
supongo, en décimo, lógica matemática. Tablas de verdad, verdadero, falso, 1, 0. ¿Vieron eso? ¿Saben algo sobre eso? ¿Han escuchado tablas de verdad? ¿No? Sí, díganlo, por favor. Sí, no, profe, no, ¿qué será eso? No he escuchado. Sí saben lo que es, por ejemplo. P, Q. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Han visto esto? ¿Tablas de verdad? Sí, no, contesten, chicos. Sí, lice. Dicen, ¿qué Ya. hemos visto? Dentro de estas consideraciones de las tablas de verdad, que es una parte de la lógica, la escuela heliática le dio a la matemática un sentido lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía un cierto orden, un cierto criterio. Y para la escuela heliática, sus postulados, sus ideas, se pueden resumir en 3. Los postulados de la escuela heliática lo podemos resumir de la siguiente forma. Primero, el instrumento de conocimiento de la realidad es la razón. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una implicación muy importante. No podemos conocer nada a través de los sentidos. Los sentidos solo nos muestran la realidad, pero la única forma de conocer la realidad en sí misma, o el único instrumento para alcanzar la realidad, es la razón. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo alcanzar el conocimiento? Solo a través de la formalización, es decir, de la matemática, de la lógica, de estos elementos que me permiten conocer la realidad. La realidad estará entonces determinada por el elemento de la razón. Segundo, la razón nos muestra que la realidad es inmóvil e inmutable. Entonces, a través de la razón nosotros llegamos a la conclusión de que la realidad es inmóvil e inmutable. ¿Por qué creen que dice esto Zenón y los filósofos? ¿Por qué creen que dice que es inmutable e inmóvil? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué llegarán a esta conclusión? Inmutable quiere decir que no tiene variación, que siempre permanece. ¿Por qué llegará a esta conclusión? ¿Alguna idea? ¿Alguna perspectiva? ¿Por qué dirán esto los filósofos? Si nosotros, por ejemplo, vemos nuestra propia realidad. Nosotros nacemos, vamos creciendo. ¿Estamos cambiando o no estamos cambiando? Desde el momento que yo nací hasta la edad que ustedes tienen, ¿hemos o no cambiado? Físicamente, pero no mentalmente. Ya, físicamente, pero tal vez no mentalmente. Tal vez. ¿Entiende otra idea? Tal vez sí hemos cambiado, hemos aprendido más, hemos aprendido menos, se nos olvidó lo que aprendimos. ¿Hemos cambiado o no? ¿Qué dicen ustedes? Que sí. ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado? Que ahora sabemos más cosas que antes, entonces también hemos cambiado mentalmente. Ya, entonces nuestra mente ha ido variando. Para estos filósofos, para esta perspectiva, en realidad todas las cosas ya están ahí, dadas y presentadas en la realidad. Nada ha cambiado. Uno de los principios parecidos a esta perspectiva, o a este postulado, es, por ejemplo, que la materia no se destruye, sino que se transforma. Siempre es la misma, sino que está variando, dependiendo de la conformación. Por ejemplo, nosotros como humanos tenemos una conformación de una cantidad de células, pero la célula sigue siendo la misma, no ha variado, simplemente se ha ido agrupando para generar órganos y procesos diferentes. A eso es a lo que llega la conclusión de la escuela heliática, que en realidad nada cambia, solo es muy aparente el cambio, es un cambio bajo la percepción de los sentidos,
pero desde la razón nosotros podemos comprender que todo está ahí y ha ido generándose de la misma forma a través del tiempo. Otro de los postulados, los sentidos nos engañan al mostrar el cambio de las cosas. Parece que sí, yo he crecido y he aprendido más, pero esa era mi capacidad desde el principio. Yo tenía la posibilidad de aprender, que se haya dado o no, no quiere decir que no haya existido la posibilidad. Los sentidos, entonces, nos engañan. Y parece que estamos nosotros avanzando, cambiando, modificándonos, cuando en realidad seguimos siendo los mismos, seguimos aprendiendo de la misma forma, seguimos siendo aquellos que éramos anteriormente. Con esto cerramos de forma rápida las primeras escuelas del pensamiento que han centrado su conocimiento directamente a la matemática y a la razón, al criterio del razonamiento. La siguiente clase vamos a introducir la perspectiva de Platón, para lo cual vamos ya a iniciar nuestro segundo bloque dentro de la perspectiva que estamos trabajando. La siguiente parte habla sobre las virtudes platónicas, pero para poder entender las virtudes platónicas es necesario entender esta perspectiva final que ya ha presentado Zenón y algunos de los elementos relacionados con la matemática y la filosofía que ha presentado Platón, porque cada uno de los elementos en la filosofía se interrelacionan, no están desligados. Nos quedamos con esta perspectiva de la matemática. No se olviden buscar los ejemplos de las paradojas, que es una parte interesante de la matemática. Y ¿Cuántos ejemplos? ¿Perdón? ¿Cuántos ejemplos dice? Unos 3 ejemplos nada más. Unos 3 ejemplos de sencillos, de lo más fácil que ustedes encuentren. Nada de paradojas de viajes en los tiempos, nada que sea mucho más complicado. Sencillo de comprender, ¿sí? Lo que ustedes quieren, de paradojas. Con eso iniciamos para poder comprender esto. Nosotros el siguiente tema, como les digo, vamos a ver sobre las virtudes. Luego estaremos hablando sobre la verdad y entraremos a lógica. Lógica aristotélica y lógica matemática o lógica simbólica. Entonces es importante que se vayan quedando con estas perspectivas pequeñas que hemos estado nosotros introduciendo de algunos filósofos para poder comprender de mejor manera cuando vayamos a la lógica. Nos vemos, chicos, suerte, cuídense, cualquier duda, inquietud me avisan en la siguiente hora de clase. Chao, chao. Hasta luego, Lisen. Nos Nos vemos en la siguiente Luego, clase. Sí.